La felicidad, según Nietzsche, no es una situación de absoluta comodidad o de ausencia de problemas, sino que es algo que podemos encontrar en el proceso de superación de los mismos. Una idea similar la podemos encontrar en el libro Los secretos de la mente millonaria, cuando Harv Eker menciona: creces cuando estás incómodo. Estoy totalmente de acuerdo con este concepto, porque desde luego la felicidad radica en encarar la vida con sus subidas y bajadas, es decir, en enfrentar cada reto que la vida nos presente, superándolo con fe y optimismo. Con lo expresado anteriormente, quiero brindarte un par de consejos que considero esenciales para ser realmente felices en este hermoso viaje llamado vida. Como primer consejo, agradece. Cada día, al levantarte e irte a dormir, agradece por 5 cosas de las cuales te sientas afortunado. Te prometo que cambiará el panorama absoluto de tu vida. Nuestra vida es un regalo. Tenemos la libertad de decidir el camino que queremos tomar. Si en el presente crees que no tienes esa capacidad de decisión, puedes cambiarlo. Trabaja cada día muy dentro de ti en construir la mentalidad de una persona que vea la vida con optimismo y que se crea capaz de lograr cualquier cosa que se proponga. Ármate de valor, deposita toda tu fe en Dios, en el universo, en lo que sea que creas, pero vuelca todos tus temores en ese amor infinito que nos creó, para de esta manera tomar las riendas de tu vida y vivir bajo tus propios términos. Como segundo consejo, dedícate a lo que te apasiona o elabora un plan para empezar a hacerlo pronto. El dedicarte a tu pasión le da un verdadero sentido a tu vida y te aporta ese entusiasmo y alegría que es como debemos vivir cada segundo en esta tierra. Si en este momento no te estás dedicando a lo que verdaderamente amas, por la razón que sea, haz un plan para empezar a hacerlo, así sea a tiempo parcial, y con el objetivo de convertirlo poco a poco en una fuente de ingresos. Como tercer consejo, diversifica tus ingresos. Es magnífico convertir tu pasión en una fuente de ingresos, pero debes ser consciente que no debe ser la única. Debes siempre tener en mente la diversificación de tus ingresos, ya sea en inversiones a plazo fijo, interés compuesto, bienes raíces, etc. El dinero es importante en el mundo en el que vivimos. Reconcilia tu relación con él y velo de esta manera.
Una persona buena y generosa reflejará esas cualidades con el dinero que genere. Por el contrario, una persona que no lo es reflejará lo opuesto. Con esto quiero decirte que trabajes en ti, en ser un extraordinario ser humano que haga cosas extraordinarias con el dinero que obtenga. El ser libre financieramente significa nunca más trabajar por dinero, sino dedicarse exclusivamente a realizar actividades que realmente desea hacer. Estas actividades serán hechas por ti, con una verdadera satisfacción, y serán bien hechas porque te apasionarán. Y, en definitiva, aportarán muchísimo valor al mundo, porque las harás desde el corazón. Como cuarto consejo, rodéate de personas positivas. Hay una frase dicha por Jim Rohn, con la cual concuerdo muchísimo, que es: eres el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasas. Esto nos quiere decir que nuestro entorno influye enormemente en nosotros, por lo cual debemos de darle la importancia que requiere. La recomendación que puedo darte es que te alejes de las personas que tú consideres que no suman absolutamente nada a tu vida. Y en caso que de momento no puedas hacerlo de manera rotunda, tienes que ponerles un límite claro. Porque por sobre todas las cosas, te mereces estar rodeado de amor y de respeto. Como último consejo, y el más importante para ser realmente felices, confía en ti. Cada vez que pienses que necesitas la aprobación de algo o de alguien para tomar una decisión en tu vida, te puedo decir que la respuesta está dentro de ti. Con esto no pretendo decirte que no escuches consejos o no te informes. Definitivamente que sí, tienes que hacer todo eso para crecer. Sobre todo si esos consejos vienen de personas que sabes que les importa tu bienestar y que te enseñan con el ejemplo. A lo que voy es que una vez que te has informado sobre un tema o has escuchado alguna opinión, la última palabra la debes de tener tú. Date el lugar que mereces, el lugar de ser el número 1 en tu vida y en tus decisiones. Espero que este video te haya aportado muchísimo valor. Si es así, regálame un like, compártelo y suscríbete. Hasta la próxima.